El Fondo Monetario Internacional reanuda relaciones con Venezuela después de 7 años. El Banco Mundial hace lo mismo. Y a la par, renuncia la presidenta del Banco Central de Venezuela. No lo sé, Rick. Están comenzando a pagar las facturas de las dádivas que ya le dieron a la dictadura. Porque paralelamente, Estados Unidos confirmó el éxito ya de la fase 1 en Venezuela y exigió garantías electorales para María Corina Machado. Así mismo como se lo estoy diciendo. Y no solo eso exigieron, pero ya vamos para allá. Y es que además, luego de esto salta la pregunta al aire. ¿En manos de quién está ahora el Banco Central de Venezuela? Y por supuesto, aquí le vamos a dar las primeras pistas. Marshall Billingsley le envía un contundente mensaje, bueno, más que contundente mensaje, una amenaza sin moderación a Delcy Rodríguez después del secuestro de Alexis Paparoni. Y vamos a cerrar hoy con el editorial que abraza todo este concepto de todo lo que dije antes al final del programa. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo voy a contar hoy, viernes 17 de abril de 2026. Como siempre, Augusto Navarro en este espacio, que es tu espacio y que se llama Apolítico. Y déjanos tu like, comenzandito ahora el video, para que nuestra editorial llegue a más personas y para que la gente se entere en manos de quién, en teoría, está el Banco Central ahora. Comenzamos. Escuche usted bien las palabras del programa del día de hoy, porque todo está pasando, todo lo que le voy a decir, en una misma semana. La OFAC autoriza transacciones en dólares por el Banco Central de Venezuela. Chevron firmó un acuerdo para expandir operaciones en nuestro país, Full Throttle. El Departamento de Estado confirma que la fase 1 del plan, esa estabilización, ya fue superado y que comienza, por supuesto, la fase 2 de la estrategia de Washington para Venezuela. Esa fase que busca recuperación económica, estabilización o póngale usted el calificativo que prefiera. Además, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, vamos a hablar ya de eso, reanudan vínculos con el país y casualmente renuncia la presidenta del Banco Central de Venezuela y cambian de jefe. Como digo, todo esto en una misma semana. Y las últimas 3 cosas pasaron en menos de 24 horas. ¿De verdad puede alguien creer que esto puede ser espontáneo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Usted podría fácilmente pensar en este momento, hoy, que el cinismo internacional ha alcanzado niveles de campeonato olímpico. Porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y bromeábamos ayer en el programa acerca del Fondo Monetario Internacional, acaban de anunciar, hace pocas horas, que vuelven a ser amiguis de Venezuela. Y lo escucharon bien. Los mismos que no nos veían ni en pintura desde 2019 o casualidad la fecha, por razones obvias. Hoy se despertaron con amnesia, ayer. Amnesia selectiva, supongo, porque la dictadura sigue siendo la misma. ¿O es que acaso pasó algo más? En Venezuela no ha habido elecciones libres nuevas, tampoco reformas institucionales, ni mucho menos un milagro democrático. Lo único que ha cambiado en Venezuela es que Venezuela volvió a ser un negocio. Y claro, cuando hay negocio, los principios, ya usted sabe, se archivan. Tengo unos principios, si no te gustan, tengo otros. El martes el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos anunciaba el levantamiento de las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, lo que también incluía, por supuesto, al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco del Tesoro y cualquier entidad, escuche bien, cualquiera, en la que alguna de estas instituciones tenga una participación directa o indirecta de al menos 50% o más. La Oficina de Control de Activos del Tesoro, la OFAC, emitió, a su vez, una licencia que permite transacciones comerciales con el régimen venezolano. Claro, esto con autorización previa de Washington. Eso también lo explicamos en el programa anterior. Y no es, por supuesto, un levantamiento pleno de las sanciones, sino más bien una especie de levantamiento controlado, vamos a decirlo así. Sin esas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas van a poder entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense, al SWIFT, y van a poder operar legalmente con el dólar. Esa es la traducción. Y ayer, el Fondo Monetario Internacional
y el Grupo del Banco Mundial anuncian la reanudación de sus relaciones con el régimen de Venezuela. Ya usted sabe la noticia, la vamos a desglosar. Y es que si hablamos de la votación del Fondo Monetario Internacional para que eso sucediera, porque hubo una votación, ellos dicen que reanudan relaciones porque la mayoría del poder de voto así lo decidió, cuando hace 3 semanas decían lo contrario. Pero si usted quiere, lo traducimos al lenguaje diplomático o del lenguaje diplomático al cristiano. Washington dio el visto bueno. El Fondo Monetario y el Banco Mundial no reanudan relaciones. Eso sonaría a una reconciliación. Y esto no es una reconciliación. Es reapertura de crédito, pero con memoria corta. Porque el mismo país que ayer era un riesgo político, y vaya que lo era, hoy es una oportunidad financiera. ¿La diferencia? Bueno, déjeme insistir, el petróleo. ¿Y quién puede administrar el petróleo? Por supuesto que lo fascinante aquí es cómo la legitimidad en este mundo de hoy, especialmente en la atmósfera venezolana, no depende de los votos, no depende de las urnas, sino depende de quien tiene la llave del grifo de PDVSA, que siguen siendo los mismos, pero con otras condiciones. Sí, van a circular más dólares en nuestro país, eso va a pasar. Y sí, va a haber más movimiento. Y sí, eso se va a hacer sentir o va a parecer que algo mejora. Pero cuidado con la trampa. Porque el dinero puede volver de manera escalonada sin que el poder vuelva al ciudadano. Y va a ser una vuelta bien larga para caer en el mismo lugar. Pero es que la cosa no queda allí. Porque entonces anuncian en las últimas horas que cambiaron a Laura Guerra en el Banco Central de Venezuela por Luis Pérez, justo 2 días después de que Estados Unidos levantara las sanciones a la banca pública en un movimiento que, por supuesto, no es una especie de movida técnica, si se puede decir, sino una entrega de llaves. Y ya vamos a profundizar en eso específicamente. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Y otras tantas preguntas. Pero todo lo anterior es geopolítica pura y dura, porque Venezuela ha pasado de ser un satélite ruso-chino a ser la gasolinera bajo tutela estadounidense, en donde, en teoría, todo debe resumirse en la fase 3, la transición o las elecciones, en donde el venezolano elegirá su destino, pero ya sin una pistola en la cabeza y sin amoroso, entre comillas. El Banco Mundial, a su vez, nos recuerda que somos miembros desde 1946. Gracias por el dato, señores del Banco Mundial. Lo que no dicen, por supuesto, es que Delcy puede que esté llevándonos a un esquema de deuda externa, al igual que en los años 80 o algo peor. Pero es que igual habría que recordar que en política no hay amigos, solo hay intereses. Y en Venezuela, los intereses tienen olor a petróleo y sabor a deuda externa. ¿Son acaso estas las señales que estamos esperando para entender que todo va encaminado a un destino? Siga escuchando el programa del día de hoy. Porque lo que dijo Michael Kozak el día de ayer no es, por supuesto, una actualización rutinaria sobre Venezuela, no es un informe médico. Es la confirmación, sin mucho maquillaje diplomático, que el expediente venezolano no se está improvisando, se está ejecutando por fases, aunque a veces usted no lo sienta. A mí también me pasa, créame. Pero es que cuando alguien en Washington empieza a hablar de fases, normalmente esas fases ya han sido definidas por otra persona. Ese alguien más escribió el final de la película. La llamada primera fase de estabilización suena neutra, prácticamente técnica, pero en realidad es una admisión bastante brutal. Fíjese usted, el objetivo en esa fase no era arreglar Venezuela, ni mucho menos democratizar nuestro país de golpe, sino evitar que el país terminara convertido en un incendio regional fuera de control, o sea, frenar el colapso, contener la fuga migratoria y evitar el derrumbe total del sistema. O sea, no era salvar el sistema, era evitar que explotara el sistema en la cara de todos nosotros. Y según su propia lectura, eso ya se logró. Pues bien, a partir de ahí, entonces, cambia el tono. Ya no se habla de crisis, ahora se habla de recuperación y reconciliación, que suena bonito, hasta que uno recuerda que esos términos en política real casi nunca son poesía y siempre son ingeniería. Pero el verdadero punto de quiebra aparece cuando entra en escena el nombre incómodo para el régimen, por supuesto, el nombre incómodo del tablero de la dictadura, María Corina Machado.
Porque Cossack no la menciona como si fuera un detalle más. La menciona como una condición que tiene que volver, que tiene que participar y que tiene que hacerlo en un escenario donde su presencia no sea meramente decorativa, porque ella sí tiene legitimidad, a diferencia de Delcy. Y ahí es donde se cae la ilusión de que esto tan solo es una transición espontánea, si es que alguien la tuvo, porque no lo es. Es un diseño político donde los actores no aparecen cuando quieren los actores. María Corina ya estaría en Venezuela de ser así, sino cuando el tablero los necesita. Ahora, el otro lado de la ecuación es incluso más interesante y más incómodo para quienes siguen pensando que hay una soberanía clásica o que habrá una soberanía clásica. Porque Estados Unidos no solo está opinando sobre Venezuela, está operando los flujos que sostienen la economía en este momento del país. Petróleo, licencias, ingresos, restricciones, como vengo diciendo desde hace días, administrando las sanciones. En otras palabras, el poder no está solo en la política, está en el oxígeno financiero. Y cuando tú controlas el oxígeno, no hace falta gritar demasiado fuerte, ¿verdad? Basta con abrir o cerrar la válvula. Y en ese contexto, la liberación de presos políticos, por ejemplo, deja de ser un gesto humanitario aislado y pasa a ser lo que probablemente es, una variable dentro de una negociación mucho más amplia, donde cada concesión tiene un precio político implícito. Porque nada de esto es nuevo en la lógica internacional. Lo nuevo es, para nosotros, la claridad del mecanismo. Antes se maquillaba mejor, ahora simplemente se ejecuta con menos pudor. Presta atención a este fragmento en la comparecencia de Cossack, las preguntas de María Elvira Salazar y por dónde van los tiros. Tenemos nosotros, el Departamento de Estado, una fecha para las próximas elecciones presidenciales con observadores internacionales. ¿Elecciones libres y justas? Hemos pensado en una fecha y puedes compartir con nosotros qué está pasando en ese sentido. No tenemos una fecha. Tenemos condiciones que permitirán una elección y lograrán una transición hacia la democracia. Así que estamos viendo los hitos en el camino. Mencioné algunos de ellos en mi declaración. Ley de amnistía. Las autoridades interinas venezolanas aseguran que más de 8,000 personas se han beneficiado de eso. Eso no es suficiente. Hay algunos políticos de la oposición que todavía no pueden regresar y participar, y queremos verlos participando. Realizar una elección sin personas que puedan postularse, que puedan hacer campaña, no es. Y estoy de acuerdo contigo, y esa es mi siguiente pregunta. María Corina Machado, ella es una de las líderes de la oposición. Ella quiere regresar al país. Ella quiere reorganizar las fuerzas de la oposición. Vamos nosotros, los Estados Unidos, a darle algún tipo de protección. Vamos a levantar el teléfono y llamar a Delcy y a su hermano y decirles, no toquen a María Corina. No solo María Corina, sino todos los demás que no forman parte del régimen de Maduro. Sí, señora. Y creo que eso se les ha dejado muy claro. Esperamos que todas, a María Corina Machado, a quien también respeto mucho, puedan regresar y participar libremente en una elección. Queremos observadores electorales. Los otros hitos en el camino, creo que como sabes, el registro de votantes en Venezuela está muy desactualizado, si no completamente manipulado. Eso necesita ser depurado y modernizado. La maquinaria electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia que lo supervisa, son, ya sabes, designados por Maduro en los que nadie confía. Así que lo que queremos ver es que la oposición y las autoridades interinas lleguen a un acuerdo para reestructurarlos, para que eso esté listo. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer eso al mismo tiempo y que podamos estar diciendo? Tú entiendes que Delcy no va a tomar ninguna iniciativa. Cuando se trata de abrir el fuego democrático, ¿verdad? Eso depende de nosotros. Depende de ustedes en el Departamento del Estado. Entonces, podemos empezar a ver una postura más enérgica de nuestro gobierno para que eso sea lo que queremos que ella empiece a hacer. Sí, señora presidenta, y creo que desde tú. ¿De acuerdo, verdad? Sí, absolutamente. Bien. Y aquí es donde el discurso de fases se vuelve importante de verdad. Porque si hay fases, hay un guión. Y si hay un guión, hay una dirección. Y de esto sé un poquito. Entonces, no estamos hablando de una transición abierta, sino una transición con bordes bastante definidos donde los actores, ya que estamos en este término cinéfilo, creen
que están negociando en el proceso, pero en realidad están negociando su lugar dentro del proceso. El punto crítico es este. El ingreso o el regreso de María Corina no es el evento central, quizá, mírelo de esta manera, es el detonante del siguiente movimiento de la película. No es el final de la historia, es el momentum, el espacio de tiempo en el que el tablero deja de ser teórico y entonces comienza a ser físico otra vez. Y cuando eso ocurra, la pregunta no va a ser quién apoya ese cambio. La pregunta va a ser muchísimo más simple y, por supuesto, mucho más incómoda para algunos. ¿Quién estaría dentro de ese nuevo esquema de poder y quién se queda fuera antes de que siquiera pueda darse cuenta? Porque ahora, hablando de quienes entran y salen, Luis Alberto Pérez González, presidente encargado del Banco Central de Venezuela desde ayer, 16 de abril, designado directamente por Delcy Rodríguez tras la renuncia express de Laura Guerra Angulo, excuñada de Maduro. Todo oficial, Gaceta, anuncio en BTV, pero el perfil técnico de este señor es nulo en materia monetaria. Vaya sorpresa, ¿verdad? Lo que nos acaban de presentar no es un relevo técnico. Es otro secuestro descarado del Banco Central de Venezuela por el mismo círculo chavista, justo cuando se abre la caja de los dólares. Qué casualidad, ¿verdad? Lo nombran 2 días después de que Estados Unidos levantara las sanciones al Banco Central de Venezuela y a la banca estatal, justo cuando ahora el país puede recibir ingresos petroleros en dólares, operar en el sistema financiero internacional, en el SWIFT, y firmar contratos sin mucha traba. ¿Y a quién ponen al frente del ente que maneja las reservas y el bolívar? A un funcionario sin ninguna experiencia en banca central. ¡Bravo! Chavismo puro, claro que sí. Fue viceministro de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero. Fue presidente encargado de Carbozulia, empresa estatal de carbón del Zulia. Fue ex vicepresidente ejecutivo de Bandes. Y ya, ese es su currículum. Para el Banco Central de Venezuela. Por supuesto que el sector minero, bajo el chavismo, ya usted sabe lo que es, sinónimo de corrupción, de destrucción ambiental y de control irregular. Arco Minero, Carbozulia, empresas como Minerven, todas señaladas por opacidad, por contratos oscuros, por vínculos con grupos irregulares, con guerrilla, con mafias. Y es que poner a alguien de ese mundo frente al BCB es como nombrar, no sé, a un contrabandista de gasolina o de petróleo para dirigir PDVSA. Sí, fue intencional poner de ejemplo a la mismísima Delcy Rodríguez y lo que hacía como ministro del petróleo. Maduro fue capturado en enero de 2026. No es noticia para nadie, es símbolo más bien de celebración. Delcy es la heredera de la dictadura. Y después de Delcy, algunas caritas también han cambiado. Pero el directorio del Banco Central, renovado en abril de 2025 por Maduro, sigue casi intacto con cuadros 100% leales. Laura Guerra, familia directa del entorno de Maduro, renuncia. Y ahora llega otro encargado del mismo equipo. O sea, de momento no hay transición otra vez. Solo cambian las caras, pero el control del dinero sigue en las mismas manos. A ver, seguimos con el sujeto. 0 credenciales para un cargo como ese. De profesión, estadístico. Ninguna trayectoria pública en política monetaria, manejo de reservas, control inflacionario o estabilidad cambiaria. El Banco Central de Venezuela, señores, es el ente que decide si se imprimen bolívares sin respaldo o se usa la emisión para financiar gasto político o público. Poner ahí a un viceministro minero es prácticamente un insulto a la inteligencia económica del país. Y yo no soy economista, lejos de serlo, pero es así. Sobre todo actualmente. Una inflación desbocada, 475% en 2025. Solo enero y febrero de este año, 51.94% acumulado. Anualizado, supera el 617%. O sea, al borde de una nueva hiperinflación. Los salarios y el bolívar derretidos. Y la recuperación no se siente. Protestas por salarios, escasez de gasolina en regiones, deuda externa asfixiante, problemas de electricidad, incluso ahora, donde antes no eran problemas severos. Todo un coctelito explosivo, ¿no? Pero ahora con las sanciones levantadas, entrarán divisas del petróleo. La oportunidad era histórica para estabilizar. Pero si el Banco Central de Venezuela queda en manos de un cuadro sin experticia, el riesgo de que se repitan los mismos errores, emisión descontrolada, devaluaciones bruscas y reserva mal administrada,
es altísimo. Pero entonces es allí donde entendemos que entra Estados Unidos, ¿no? Porque esta designación, sí, es un escándalo político-económico en el momento exacto en el que el país necesita credibilidad internacional y disciplina monetaria para la recuperación o para que la recuperación llegue a la gente. Pero el chavismo, como siempre, pone un enfermito de estos por pura lealtad a un tipo del sector minero, el mismo que ha sido, foco de denuncias de corrupción, a controlar todo nuestro dinero, las reservas y la inflación. Si Estados Unidos no hace nada, vaya mensaje, ¿no? Y es que ahora va a entender nuestro editorial, el editorial que hemos denominado el Plan Venezuela. Pero antes, un detallito. El ex subsecretario de Financiamiento de Terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, me refiero a nuestro amigo Marshall Billingsley, se pronunció ayer, 16 de abril, a través de su cuenta de X, sobre la reciente captura del dirigente Alexis Paparoni. ¿Y qué hizo? Cuestionar los límites de presión fijados por el régimen chavista. Y como se lo dije hace 2 programas, a este lo escuchan. El exfuncionario norteamericano aseveró que Delcy y que los demás miembros del cártel están tanteando hasta dónde pueden presionar, fueron sus palabras. En respuesta, por supuesto, a la detención de Paparoni en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, al que, al momento de grabar este video, todavía no se sabe nada. Asimismo, el ex subsecretario del Tesoro lanzó, entonces, una advertencia directa sobre las consecuencias de estas medidas judiciales en contra de la disidencia, en contra de los líderes disidentes. El representante sentenció: están jugando con fuego, o tal vez con agua. Por supuesto, en clara referencia a las repercusiones internacionales que acarreará este nuevo arresto y, sobre todo, a mi entender, no sé qué piensa usted, a una segunda oleada. A Iwo Jima, o Iwo Jima, mejor dicho, de por medio. Y todo esto sucedía mientras que, por otro lado, dentro de Venezuela, Carlos Salazar, parte de una comisión que entregó un documento a funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, hacía una radiografía, como pocas en Venezuela. Queremos que lo desbloqueen, pero para salarios, para pensiones, para arreglar nuestras escuelas, universidades y nuestra infraestructura vial de Venezuela. Le damos las gracias a usted por interceder por nosotros. Le hago entrega de todo estos documentos. Esperamos que una vez sea recibido, que el próximo encargado de negocio nos reciba. Vamos a volver a venir aquí. Vamos a volver a venir aquí. ¿Buscar respuesta? No, a buscar respuesta, no. A querer reunirnos con el encargado de negocio, así como hacen mesa abierta con la política venezolana. Aquí está el barrio, la urbanización, el caserío. Nos querían dividir el este y el oeste. Ahora estamos junto al este y el oeste viviendo una calamidad de un 10% que se roba al Tesoro venezolano. De una presidenta interina que fue parte del saqueo y es parte del problema. Si ella quiere seguir siendo presidenta interina, le exhortamos, le exigimos a los americanos que en Venezuela haya elecciones ya, cronograma electoral ya, y que en esta temporalidad que tiene Delcy Rodríguez en el poder, salarios y pensiones y beca estudiantil con poder adquisitivo, porque nos estamos muriendo ya. 487 presos están en las mazmorras torturados, 147.000 presos militares torturados y más de 10.000 procesados. Eso es una de las cosas que le estamos dando. Le damos las gracias y que viva Venezuela libre. No más persecuciones. Gracias. ¡Viva Venezuela libre! Fíjese usted, 2 mensajes con un origen distinto, muy distinto, pero con un mismo significante. Y es que ahora, hay momentos en la política en que los documentos dejan de ser una teoría y comienzan a funcionar como una especie de mapa operativo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el último análisis que ha hecho el Atlantic Council sobre Venezuela entra exactamente en esa categoría. No describe un país, describe un escenario de intervención prolongada, una arquitectura de poder en construcción que asume algo muy clave. Venezuela no se arregla sola, ni rápido, ni barato. Y ahí, de entrada, está el primer giro incómodo. Washington ya no está pensando en Venezuela como un caso diplomático, eso pasó hace mucho. Está pensando en Venezuela como un proyecto de reconstrucción estatal a largo plazo. Algo estilo Plan Colombia plantean, pero en esteroides geopolíticos, con petróleo, minería crítica, seguridad hemisférica, en todo metido en la misma ecuación. Vamos a llamarlo
el Plan Venezuela. Un diseño estratégico que está muy lejos de ser una simple retórica. El punto central del planteamiento de la LANIC es muy simple. Incluso con un cambio de liderazgo, o como lo quieran llamar, el Estado venezolano no se resetea. No es una computadora. Como bien advierte el análisis de Washington, no basta, por supuesto, con decapitar a la hidra. Hay que asegurarse que no crezcan nuevas cabezas bajo el nombre del pragmatismo. El éxito de la fase 1 es innegable, pero la fase 2 es donde realmente se gana o se pierde la guerra por la democracia. Cuidado con esto. Quedan redes armadas, quedan estructuras criminales, economías paralelas, fuerzas de seguridad fragmentadas, prácticamente terroristas, y un ecosistema de poder que no depende de una sola figura, sino de una maquinaria que está distribuida. Si no, ya se hubieran desmantelado, ¿verdad? Traducción política. Sacar al conductor no apaga el motor del carro. Y por eso el documento insiste en algo que en la región siempre se subestima. La transición no es el final, es el comienzo, quizá, del problema real. Porque ahí es donde este análisis cambia de categoría. Venezuela no aparece solo como un país en crisis, sino como la mayor reserva probada de crudo del planeta, un nodo de minerales estratégicos, tierras raras, bueno, de todo lo que usted se pueda imaginar, y un punto de presión directo sobre la arquitectura energética global, pese a que, como ya les he dicho, por ejemplo, nuestro petróleo representa el 1% mundial, la distribución, pero no la reserva. Y en ese marco, la estabilidad, por supuesto, no es un objetivo humanitario, lastimosamente, es un objetivo de seguridad energética occidental. Y es eso precisamente lo que cambia todo. Porque, fíjese, cuando el petróleo entra en el tablero de seguridad nacional de Estados Unidos, ya deja de hablarse de mercado y pasa a llamarse doctrina, lo que estamos viendo. Este Plan Venezuela, haciendo el paralelismo con el Plan Colombia, no se plantea como asistencia, sino más bien como una intervención prolongada en policías, en la justicia, en el sistema penitenciario, en la inteligencia financiera y en el control territorial. Es decir, no es reconstruir el país, es reprogramar el sistema operativo institucional. Y es precisamente allí donde está el punto que muchos prefieren evitar. Este tipo de modelos no solo estabilizan, sino que también redefinen soberanía en la práctica, aunque el discurso diga lo contrario. Otro elemento clave, por supuesto, es la toma de decisiones, esa que ya no se juega exclusivamente desde Venezuela. Bueno, ya no se ha jugado desde el 3 de enero. Se juega en 3 niveles. Washington, con un diseño estratégico, en los organismos multilaterales, miren ustedes, la validación financiera, lo que vimos ayer, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y se juega con los aliados regionales, con ejecución logística. El poder venezolano, sea cual sea su forma actual o futura, opera dentro de un perímetro donde las variables externas pesan tanto como las variables internas. Tanto. Por eso es que si la interina se vuelve loca, por acá también se pueden volver locos, ¿verdad? Y eso explica el énfasis del texto en el Fondo Monetario Internacional, en la banca internacional y en los activos congelados, porque no es economía, hablamos de una palanca de negociación política. Y aquí es donde entra, entonces, la contradicción central de este modelo. El objetivo declarado es estabilidad, ¿verdad? Pero la herramienta necesaria para lograr la estabilidad es el control externo intenso. Y esa tensión es realmente el campo de batalla. Porque toda reconstrucción de Estado en condiciones de colapso, como lo que está viviendo Venezuela, vienen con una pregunta incómoda o con un hecho incómodo. ¿Estás estabilizando un país o estás administrando el caos y la transición bajo una tutela estratégica? La cosa es que el día de hoy tampoco es prudente que el fin justifique los medios, porque los medios son precisamente quienes están hoy en el poder, aunque ya estén de salidas, si entendemos bien el proceso y cómo va caminando. Entonces, lo que defino como el Plan Venezuela no termina siendo un plan para Venezuela, es un plan sobre Venezuela. Diseñado desde afuera, ejecutado parcialmente desde adentro, y sostenido por una lógica muy clara. El país no solo debe ser funcional otra vez, debe ser predecible, sobre todo eso, predecible dentro del tablero global.
Y ese es el punto que cambia precisamente la lectura de todo, la columna central de este análisis de hoy. No estamos viendo una discusión sobre democracia, sobre sanciones o sobre elecciones. Estamos viendo la disputa por algo mucho más estructural. ¿Quién define el orden operativo de un país que dejó de ser solo un país? Porque cuando el Estado se vuelve frágil, por decirlo de alguna manera, la soberanía deja de ser un concepto absoluto y se convierte en una variable que se negocia entre actores con poder real, y yo espero que usted me entienda lo que le estoy diciendo, si es que me estoy poniendo muy denso. Porque es ahí donde el discurso también se parte en dos. Para unos, esto que vemos es una reconstrucción, pero para otros es administración externa del cambio, dosificación de las sanciones. Pero en ambos casos, la conclusión termina siendo la misma. Venezuela no está entrando en una transición, está entrando en una fase de rediseño. Y quien escribe el manual del rediseño, este manual final, ya tiene entre ceja y ceja ser el azote de las dictaduras terroristas del mundo. Pues bien, que así sea, ¿verdad? Sobre Delcy Rodríguez y el abogado que acaba de contratar, Jihad Ismaili, para hacer lobby en los Estados Unidos y apoyar su futura campaña electoral. Sobre los cambios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, se va la tía Laura. Viene ahora el nuevo encargado de negocios, John Barrett, entrando en el juego, prevenido al bate. Sobre el aplazamiento de la sentencia del Pollo Carvajal, tras ser aceptado como testigo cooperante, el gran cantor. Y los hackers que extrajeron los datos de 13.8 millones de venezolanos del CENIAT, hablamos en el programa anterior. Y como siempre te lo recomiendo si no lo has visto. Y puedes entrar de manera muy sencilla, haciendo clic en este cuadrito que tienes por acá. Así que dale tu cariño si no lo has visto, porque como siempre, intentamos enseñarte, dibujarte, mostrarte, comentarte en dónde estamos y para dónde vamos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.